Dicen los viejos, los que ya no miran el reloj sino el humo, que Tremorde no era un reino, pero se le parecía. Tenía campanas, tenía plaza, tenía un concejo de piedra con bancos fríos, tenía un camino principal por donde pasaban mercaderes, mulas y noticias, y tenía sobre todo una cosa que no figura en los mapas: memoria. En Tremorde, la Navidad no era ruido, era lumbre, era sopa, era la misma canción repetida cada año, pero cantada distinto porque a cada uno le dolía una cosa distinta. Los niños aprendían villancicos como si fueran conjuros, y los mayores contaban cuentos como quien pone tablones en una puerta, para que el frío no se meta hasta el alma. Y por eso lo que ocurrió aquel invierno aún se cuenta en Tremorde, porque aquel invierno Tremorde tuvo un rey. No nació un rey, no lo ungió nadie, se hizo rey con tinta. El hombre se llamaba Pedro, pero todos le decían Pepe, y había sido elegido regidor del lugar casi por cansancio. En tiempos duros la gente se cansa de discutir, y un hombre que habla poco pues parece prudente. Pepe prometía orden, prometía claridad, prometía poner en regla lo que llevaba siglos viviendo a su aire. Un lugar sin papeles es un lugar sin fuerza, decía. Y como papeles suena a ley, muchos asentían sin darse ni cuenta. Una mañana de Adviento, cuando la escarcha mordía las piedras y el gallo cantaba con la voz rota, apareció clavado en la puerta del concejo un pergamino nuevo. Era grueso, amarillento, olía a cera y a soberbia. Lo leyó primero el sacristán, que era el más madrugador. Luego lo leyó la panadera, con harina en las manos. Luego lo leyó el herrero, que no sabía leer bien, pero entendía las palabras importantes. Decía así: por el bien del orden, por la paz de Tremorde y ante la dispersión del pueblo, el regidor asume desde hoy la corona del lugar y de todos sus términos y pedanías. Al final del mensaje había un sello, un escudo inventado, una corona dibujada con trazo temblón donde ponía el nombre de su monarca, don José el Graciosón. Alguien, antes de que el sol levantara la niebla, escribió debajo con carbón: Pepe I, el inmatriculador. Nadie supo quién lo escribió, nadie lo borró tampoco, porque el sobrenombre, cuando acierta, se queda pegado al merecedor. Pepe I empezó por lo que todo rey empieza cuando tiene prisa, por el monte. El bosque de Tremorde era comunal. Se decía desde siempre que el bosque era de todos y de nadie, como la lluvia o el viento. Allí cazaban los del pueblo con reglas antiguas, no escritas, pero férreas. Sabían cuándo dejar pasar al ciervo, sabían que el monte no es despensa infinita, sino pacto. Pepe reunió a los cazadores en la plaza, junto al pozo. Los miró como si fueran un problema técnico. Cazan mal, dijo. Y aquello, dicho así, con tanta tranquilidad, sonó como una campana rota. Porque no era verdad. Lo que era verdad es que Pepe miraba al bosque como quien mira a una caja fuerte. Inventó normas nuevas, prohibiciones, multas, permisos, licencias, y al poco llegó lo inevitable. Expulsó a los cazadores del pueblo, a unos por mala praxis, a otros por desorden, a otros simplemente por interés del reino. Y entonces llegaron los otros, hombres de fuera, cazadores errantes, tipos con botas nuevas y poca historia en los ojos. Se presentaron con cartas firmadas por Pepe I y sonrisas de quien sabe que ha sido invitado a un banquete. A esos, el rey los trató como caballeros y les dijo, además del bosque, un lugar en el mundo. En el concejo, guardado en un arcón, había un libro viejo con tapas de madera, el libro del censo. Allí se escribían los nombres de quienes pertenecían al lugar. Antes se usaba poco, se abría para nacimientos, para bodas, para muertes. Pero Pepe lo convirtió en un altar. Quien está en el libro existe, decía. Quien no, a la llorería a llorar. Empezó a añadir nombres como quien siembra. Primero empadronó a los cazadores de fuera en diferentes casas. La de la tía Rufina, que llevaba años con las ventanas clausuradas, la del maestro antiguo, que murió sin hijos, la del molinero, que se fue a la ciudad. Luego empadronó en graneros, luego en pajares, luego en ruinas. Empadronó a hombres incluso en un corral sin techo. Empadronó a familias enteras en una casa que ya era solo una esquina de piedra. Y cuando alguien con la prudencia temblorosa de los pueblos se atrevía a preguntar: «Señor rey, ¿pero cómo va a vivir alguien ahí?», y entonces Pepe I sonreía. «Vive en el libro. Con eso basta». Y el escribano anotaba, y el sello caía, y el nombre quedaba.
A cambio, los nuevos vecinos juraban fidelidad, no ante Dios, no ante la cruz, ante el pergamino. Cuando el rey no llame, votaréis, decía Pepe, y ellos asentían y votaban cuando tocaba, y luego se iban. Tremorde crecía en papel, Tremorde se vaciaba en carne. Mullés estaba al otro lado del barranco. Era pedanía, sí, pero siempre había sido otra cosa. Una raíz que no terminaba de obedecer al tronco. Allí las casas se heredaban sin alardes. Allí las tierras comunales tenían nombres. La era del barranco, los praos de la fuente, el corral del aire. Los límites no estaban en planos, estaban en historias. Hasta donde llegaba el rebaño de tu abuelo, por ejemplo. Y sobre todo, Mullés no votaba al rey. Decían que no se fiaban. Decían que Pepe miraba las puertas como quien mide oro, que traía demasiada ciudad en los bolsillos. Pepe primero lo supo y entendió algo que los reyes aprenden pronto. El censo te sostiene, pero no te limpia, porque mientras Mullés siguiera hablando, el rey no sería rey del todo. Había en Tremorde un edificio pequeño, con rejas, donde trabajaba un hombre que olía a tinta, el registrador mágico. No era cura, pero se le parecía. No era juez, pero firmaba sentencias como si lo fuera. Tenía manos finas, como si nunca hubiera tocado una azada, y cada vez que escribía, una propiedad quedaba inmatriculada. Así desaparecía y con ella la gente que la habitaba. Pepe I empezó a visitarlo a menudo y al poco, en Mullés empezaron a sonar cantos malignos. No eran villancicos, eran inmatriculaciones. Decían cosas extrañas, dichas con palabras solemnes para que parecieran inevitables, por uso histórico y abandono manifiesto, por inexistencia de titularidad acreditada, por custodia del bien común. La casa grande del tío Severino, con su balcón de madera, desapareció de pronto para aparecer de nuevo al tiempo, a nombre de una entidad superior. Para su protección, claro. La era del barranco, donde se había trillado desde antes que hubiera memoria escrita, quedó registrada como propiedad del reino. Un corral que llevaba generaciones sosteniendo animales y hambre y alegría, pasó a manos que nadie veía, pero que siempre estaban del lado del rey. ¿Abandono?, decía Martina, viuda, con la escoba en la mano. Si ayer barrí la puerta, yo no quiero desaparecer con una inmatriculación de estas. Pero el papel mágico mandaba y hacía. El papel, en el reino de Pepe I, pesaba más que una vida. Entonces llegó la verdadera crueldad, la que no necesita gritar. Pepe usó el registro como una escoba. A los leales no les pasaba nada, a los críticos la inmatriculación les visitaba. A quien murmuraba en la taberna le revisaban la casa y poco a poco se desvanecían como si nada. A quien preguntaba en la plaza le discutían la era y se le iba borrando la silueta. A quien organizaba una reunión le aparecía un conflicto de posesión y le desaparecían los pies y las piernas poco a poco hasta ser invisible del todo. Todo es legal, sonreía Pepe, todo está escrito. Y a los de Mullés, cuando pedían justicia, les marcaba el camino a la ciudad o les amenazaba con escribir en su libro el nombre de su propiedad. Así gobernaba Pepe I. Y mientras tanto, Tremorde crecía. Llegaban noticias a otros lugares. Tremorde aumenta su población, Tremorde se recupera, Tremorde es ejemplo de gestión. Y en Tremorde, en cambio, el horno cerraba antes, la escuela tenía menos niños y la taberna servía más silencio que vino. Los nuevos empadronados aparecían solo cuando tocaba votar. Venían en fila, con botas limpias, saludaban al rey y desaparecían. En la plaza, el roble viejo, que había visto guerras y bodas y funerales, parecía más solo. Y el rey, desde su balcón, se convencía de que lo estaba haciendo bien. Porque hay tiranos que se creen administradores cuando bastante tienen con ser inmatriculadores. Llegó la Navidad y llegó con esa forma particular que tiene la Navidad en los pueblos, no como una fiesta, sino como un espejo. Todo lo que no se dijo en el año se asoma a la mesa como un plato más. En Tremorde las campanas sonaban igual, pero el eco era distinto. Esa Nochebuena, los que quedaban visibles en Mullés se reunieron en una casa pequeña, de esas con vigas oscuras y un fuego que cruje como si contara secretos. No estaban celebrando, estaban recordando. Sacaron papeles viejos, recibos, llaves oxidadas, fotos manchadas. Los pusieron sobre la mesa como quien pone pruebas ante un tribunal para no convertirse en invisibles. Se miraron las manos, se miraron los ojos. Existimos y no estamos locos. Una mujer, la hija del tío Severino, dijo la frase que abrió todas las puertas. Oye, es que si no hablamos, desaparecemos igualmente. No podemos callarnos por la amenaza del rey este. Nadie respondió al principio, porque la verdad, cuando es honda, necesita silencio para entrar.
Luego habló el viejo Basilio, un cazador expulsado. Tenía barba blanca y mirada de monte. Nos borran las casas para que no quede quien proteste. Nos inflan el censo con forasteros para que parezca que somos muchos cuando cada vez somos menos. Y todos entendieron que aquello no era solo injusticia, era una estrategia. Y entonces el fuego crepitó fuerte, como si la lumbre aplaudiera. A medianoche caminaron hacia Tremorde. No con antorchas, no querían guerra, querían presencia. Iban callados, como van los que ya han decidido. Cruzaron el barranco, subieron la senda, llegaron a la plaza. La nieve crujía bajo sus botas. Las ventanas estaban apagadas. Solo el concejo tenía una luz tenue, la del despacho del rey, donde Pepe I aún revisaba papeles. Entonces, como si fuera un rito antiguo, colgaron un pergamino en la puerta del ayuntamiento. No era un decreto, era una declaración. Decía, un pueblo no se registra, un pueblo se vive, y quien gobierna contra su gente, gobierna solo. Este rey tampoco existe. Lo firmaron con nombres reales, y al firmar ocurrió lo que ocurre en los cuentos cuando la magia se expande. Se rompió el hechizo. Porque el hechizo de Pepe I se alimentaba del silencio, y aquella noche, el silencio se quebró como hielo en el primer día de sol tras el invierno. Al día siguiente, Tremorde amaneció con rumores, que en los pueblos son más rápidos que los caballos. Los del mercado hablaron, el sacristán habló, el escribano, por primera vez, dudó. Empezaron a revisarse papeles, se abrieron arcones, se compararon firmas, se preguntó quién vivía dónde, quién existía de verdad, quién tenía casa y quién solo tenía nombre. Y como siempre pasa cuando se prende una chispa, llegó el viento de fuera. El registrador recibió preguntas, el señor del condado pidió explicaciones. Un juez itinerante con capa negra y cara de sueño anunció visita. Pepe I seguía en su despacho, pero ya no parecía un rey. Parecía un hombre rodeado de papeles que se le venían encima. Intentó reír, intentó mandar, intentó decir lo de siempre, todo es legal. Pero ya no bastaba, porque la ley sin un pueblo es solo tinta, palabra mojada. No hubo una caída espectacular, esto no es un cuento fácil. Pepe I no salió esposado, no se lo llevaron arrastrando por la plaza, no lo desterraron a un monasterio. Lo que ocurrió fue todavía peor para él. La gente dejó de temerle. Cuando el pueblo dejó de temer, el rey se volvió también de papel. En Tremorde, el censo empezó a corregirse. Los empadronados fantasmas fueron desapareciendo del libro como sombras al amanecer. Y las casas, poco a poco, empezaron a volver a sus manos verdaderas, apareciendo como nuevas y con ellas las familias otra vez. No fue rápido, no fue limpio, pero empezó. Dicen que desde entonces, en Tremorde, la Navidad se canta con un verso nuevo, añadido por los viejos a los villancicos, como quien mete una verdad en el pan. Que ningún pergamino pesa más que un hogar, que ninguna firma borra la memoria, que ningún rey gobierna mucho tiempo, si el pueblo decide unirse y hablar. Y también dicen, esto ya es leyenda, pero ¿qué sería de un cuento sin ella?, que el roble de la plaza, aquel invierno, dejó caer una rama justo donde estaba clavado el bando real, como si el árbol mismo hubiera decidido votar. Porque en los pueblos, cuando la gente se organiza, hasta la madera parece ponerse de su lado. Y así terminó Pepe I el inmatriculador su reinado, con la guardia del gobernador viniéndole a buscar, con voces alrededor de una lumbre, con un pergamino firmado por gente real, y con el silencio roto como mejor arma para poder ganar. Y eso, en Tremorde, fue suficiente para que ese mismo año la Navidad volviera a parecer Navidad, y no el cuento de un ogro que ha conseguido ya muchas amargar.